grupo lo pueden hacer. Bueno, entonces comienzo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para entender a Medjugorje hay que remontarse un poco a las últimas apariciones de la Virgen en otros sitios. En Lourdes se apareció como la Inmaculada Concepción en 1858. Se apareció 18 veces a una niñita analfabeta llamada Bernardita, y le reveló el dogma de la Inmaculada Concepción, pero también le pidió que hiciera mucha penitencia y oración. Incluso le dijo que el mundo estaba tan mal que había que hacer mucha penitencia y oración, y que no le daría la felicidad en el mundo, pero se la daría en el cielo. Después vino otra aparición que fue en Fátima. En Fátima, la Santísima Virgen María se le apareció a tres niñitos, una de 7 años, un niñito de 8 y otra que estaba por cumplir 9. Jacinta, la otra niña era Lucía y el otro niño era Francisco. Pero en Lourdes se apareció en la mañana, hizo 18 apariciones. En Fátima se apareció al mediodía y fueron solo 7 apariciones. Y allí en Fátima la Virgen dijo que el mundo necesitaba convertirse, que si el mundo no se convertía, iban a venir unos castigos grandes. El primer castigo fue la Primera Guerra Mundial. Luego la Virgen dijo otro castigo, y es que Rusia extendería su poder por el mundo y sus errores. Miren que los niños de Fátima no sabían quién era Rusia. Ellos pensaban que Rusia era una señora que era muy mala. Pues no tenían, eran ignorantes, vivían por allá en Cobadiría, en pueblecito, y no sabían nada del mundo ni de geografía. Que menos iban a saber que Rusia estaba siendo tomada por los comunistas en 1917 y que iba a expandir sus errores 80 años, y por eso iban a morir muchos católicos. Luego la Virgen dio un secreto, dijo que si el mundo no se convertía, vendría otra guerra peor, y vino la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial murieron millones y millones de personas. Y también dio 3 secretos, y uno de los secretos era el asesinato del Papa y la muerte de muchos católicos. Entonces estos secretos comenzaron en Fátima y la Virgen pidió conversión, tanto que los niños de Fátima hacían ayunos, penitencias, oraciones, muchas penitencias, muchas oraciones, muchos ayunos por la conversión de los pecadores. La Virgen les mostró a los niños el cielo, el purgatorio y el infierno. Pero el mundo no se convirtió. El mundo, pues la Virgen prometió que si a Rusia la convertían, la consagraban al corazón inmaculado de María, Rusia se convertiría, pero los papas no lo hicieron. Hasta San Juan Pablo II, quien hizo una primera conversión a medias y después hizo una segunda conversión. Cuando el Papa hizo la segunda conversión, cayó Rusia y cayó todos los países comunistas, inclusive Yugoslavia, donde estaba Medjugorje. Pero cuando comenzaron las apariciones de Medjugorje, Yugoslavia todavía era comunista. Bueno, entonces, ante lo que la Virgen pidió en Fátima y el mundo no se convierte, viene la Virgen a Medjugorje. Y ese es el sentido de la venida a Medjugorje. El sentido de la venida de Medjugorje es conversión. El primer sentido, la Virgen viene a llamarnos a la conversión, a ver si el mundo se convierte. Y lo primero que ocurre es que la Santísima Virgen María nos da 10 secretos. Y dice que estos 10 secretos son la continuación de los secretos de Fátima. Por eso hay que entender a Medjugorje comenzando desde Fátima. Los 10 secretos que la Virgen ha dado en Fátima, se los ha dado en Fátima, los 3 secretos en Fátima, los 10 en Medjugorje. Los 10 secretos se los ha dado a 6 videntes. Y en la medida que le va completando poco a poco los secretos, cuando llegan a 10, al 10º, ya no se les aparece sino una vez al año. Mientras tanto, cuando todavía no tienen los 10 secretos, se les aparece todos los días. Así que tenemos desde
el 25 de junio de 1981 hasta hoy, tenemos apariciones diarias de la Santísima Virgen María. Entonces, la Virgen María le ha dado 10 secretos ya a 3 de los videntes. Uno se llama Ivanka Ivankovich, Mirjana Dragicevic y Jacob Cholo. A Mirjana, la Virgen le encomendó la misión de revelar los secretos y se los va a revelar al padre Petar Liuhovich. El padre Petar Liuhovich le va a dar los secretos al mundo 3 días antes de que ocurran. Pero lo más interesante es que Mirjana y el padre Petar van a hacer ayuno a pan y agua durante 7 días y 3 días antes de que comiencen los secretos, la Santísima Virgen María permitirá que el padre Petar le dé los secretos a todo el mundo. Cuando la Virgen dijo en el 81 que antes de que ocurrieran los secretos se le iban a revelar a todo el mundo, nosotros decíamos, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Será que la Virgen María se va a aparecer a todo el mundo? No, ya lo entendemos, el Internet. Cuando el padre Petar, que ha estado con nosotros en las peregrinaciones anteriores, en las últimas 4 peregrinaciones, ha estado conmigo y con mi grupo, enseñándonos varias cosas. Cuando el padre Petar dé 3 días antes los secretos, la Internet en un segundo lo va a llevar a todo el mundo, lo vamos a saber todos. Así que ustedes tranquilos, cuando esto ocurra, nosotros lo sabremos e inmediatamente se lo haremos saber a todo el mundo. Ahora bien, hay 3 videntes que tienen 9 secretos, que son María Pavlovich, al lado de la casa de ellas, donde nos vamos a alojar ahorita en esta peregrinación. Es muy factible que María, si está allí en Medjugorje, nos invita a la aparición, porque María es gran amiga mía, y cuando ella sabe que estamos ahí en esta casa, nos invita. Está también Iván Dragicevic, quien está recibiendo apariciones diarias y los sábados nos invita. Yo este sábado, si Iván nos invita a la aparición, se la voy a mandar. Y Vizca Ivankovich, que no hace apariciones públicas, pero sigue recibiendo los 10 secretos. Ahora bien, si la Virgen viene a Medjugorje a hablarnos de conversión, como ella lo ha dicho varias veces, entonces, ¿cuántas veces ha aparecido? Calculen. Fátima, 7 veces. Lourdes, 18. Medjugorje, calculen 44 años, 15 días o 16 días por 6 videntes. Estamos hablando de más de 60.000 apariciones. Yo estimo entre 60 y 80.000. Desde 60 y 80.000 apariciones ha habido en Medjugorje. ¿Por qué 80.000 apariciones? Eso no había ocurrido nunca en el mundo. La madre nos dijo 3 veces en apariciones que estas son sus últimas apariciones sobre la tierra. Entonces ya es algo muy serio. Y además nos dice que cuando estas apariciones terminen y comiencen los secretos, Satanás va a perder su poder y que por eso en este momento está desesperado destruyendo las almas consagradas, destruyendo matrimonios, atacando las personas buenas, atacando a los jóvenes y hoy día podríamos agregar atacando a los niños. Hoy, por ejemplo, vimos cómo en la guerra de Medio Oriente Israel bombardeó la iglesia católica que estaba en Gaza. Y el sacerdote, que ha sido uno de los grandes defensores de los heridos, quedó muy herido hoy. Vamos a orar también por él. Y vemos que hay una guerra también con Siria, y hay una guerra con Irán, y hay una guerra con Hezbollah, y hay una guerra con Hamas, y hay una guerra con Yemen, nada más del Israel. Pero vemos la guerra de Rusia con Ucrania, y en esa guerra todo el mundo habla, todo el mundo dice, desde los Estados Unidos hasta la OTAN, hasta China, Corea, y vemos que el mundo está en una encrucijada.
la Virgen nos lo ha advertido desde antes, nos dice, yo vengo como la reina de la paz. Necesito que haya paz en el mundo. Entonces la Virgen viene a anunciarle al mundo que es muy importante la conversión para que haya paz. Pero para que haya conversión, ella ha dado una serie de mensajes en un monte, en la montaña del Posbordo, donde iremos, porque allí en el Posbordo va a quedar la primera señal luminosa del secreto, del tercer secreto. Los dos secretos primeros sabemos que son advertencias para la humanidad. El tercero va a ser una señal luminosa, indestructible, televisable, filmable, fotografiable, que muchísima gente se va a convertir y va a quedar en el Monte Posbordo. Así que nosotros cuando vamos a la peregrinación siempre subimos al Monte Posbordo a orar. Y ya las otras señales, sabemos que la séptima, el séptimo secreto era muy duro, se redujo un poco por el ayuno y la oración que se ha hecho. Pero después, el octavo, noveno y décimo, no sabemos qué es. Sospecho que hay uno que es una primavera de la iglesia. Va a haber una primavera en la iglesia, porque la Virgen le ha dictado su vida a Vizca y también la vida de la iglesia a Iván. Y todos los videntes, los 6 videntes, más 2 chicas que fueron audientes en un grupo de oración por 8 y 10 años, entre todos tienen 25 hijos. Y si uno conoce los secretos, ¿va a traer los hijos aquí a una guerra atómica, a un desastre? No, ellos saben que va a haber algo maravilloso después de los secretos y por eso tienen sus 25 hijos. La Virgen María entonces viene a hablarnos de conversión, que ella viene a guiarnos, que ella viene a enseñarnos, que ella viene a mostrarnos cómo volver a Dios. Por ejemplo, hasta 1975, el ayuno que se hacía dentro de la iglesia los Viernes Santos era simplemente una abstinencia. La gente se abstenía de pan, de carne, perdón, y cambiaba la carne por pescadito, un pescado. Por ejemplo, en mi casa hacían unas tortas de pescado seco riquísimas, pero eso no era ayuno. La Virgen viene a Medjugorje y nos enseña a ayunar. Dice, mire, en la iglesia se perdió el verdadero ayuno. Hay que aprender a ayunar de las cosas que a uno le gusta. Y de una manera, como una mamá y como una maestra, empezó a enseñarnos el ayuno, primero a dejar las cosas que nos gustan, el café, los dulces, los chocolates, el agua tibia que nos gusta para bañarnos, y poco a poco nos fue llevando a decir, bueno, apaguen el televisor, dense ayuno del celular, dense ayuno de las redes, dense ayuno de silencio. Y después nos dijo, bueno, y ahora el mejor ayuno de todos es a pan y agua. Y pidió un día de ayuno, los viernes. Yo no sabía, pero estudiando los documentos de la iglesia, sé que todo el año, el día viernes, deberíamos tener abstinencia de carne. Yo no lo sabía, a mí no me lo había enseñado. La Virgen me enseñó que el mejor ayuno era pan y agua los días viernes. Pero después dijo, el Espíritu Santo ha sido muy olvidado. Y empezó a refrescarnos que había que orarle al Espíritu Santo antes de la misa, antes del rosario, antes de cualquier proyecto, y nos empezó a mostrar la hermosura de acción del Espíritu Santo. Entonces, volvimos a orar al Espíritu Santo y nos pidió que hiciéramos un segundo día de ayuno, los miércoles, para honrar al Espíritu Santo. Entonces, ahora ayunamos los miércoles, pan y agua, los viernes a pan y agua. Pero no cometan el error que cometí yo al principio. Empecé a ayunar con el pan normal de la panadería. Y bueno, me estaba muriendo de hambre y además ese pan común y corriente no me daba las 2000 kilocalorías que necesito para trabajar. Y yo me levanto a las 5:30 de la mañana y me acuesto a las 11:30 de la noche trabajando en mi ingeniería, más los grupos, más los libros, más cosas que hago. Entonces aprendí a hacer el pan de ayuno, que va a ser otra formación para ustedes. Enseñarles a hacer panes de ayuno diferentes, no solo con harina de trigo, sino con harina de espelta o con otras harinas, pero lo importante es una comida sencilla. A veces yo aprendí a ayunar cuando estaba viajando, que no había sino papas. Bueno, comía 2 papas, y ya está, con agua. O aquí en Antioquia, que a veces el pan
la harina integral se hace escasa, arepa integral o arroz integral. Una comida sencilla, humilde. Lo que la Virgen quiere es que nosotros aprendamos a dominar nuestro cuerpo y que el cuerpo aprenda a orar. Entonces, poco a poco, la madre vino a generar un proceso de conversión. ¿En qué consiste esa conversión? Consiste en volver a Dios. Si ustedes observan, el mundo, con todos los poderes que tiene de medios de comunicación, que en el Apocalipsis lo describen como unas bestias que tienen unas coronas y tienen unos cuernos, porque en la antigüedad se comunicaban con los cuernos, y hoy se comunican pues con redes, televisión, etcétera. La Virgen María nos venía a enseñar a nosotros que estas bestias nos iban a alejar de Dios. ¿Y en qué consiste eso? Nos enseñan todas las cosas que de San Pablo llama el pensamiento de la carne o del mundo. La soberbia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, borracheras, droga, comilonas, rabias, divisiones, ataques, celos, etcétera, etcétera, etcétera. Es el pensamiento del mundo. Y ustedes ven que en muchas telenovelas, cines, etcétera, lo pasan por todos los lados. Y tenemos entonces ya no solo adicción a las drogas, adicción a las redes, adicción a la pornografía, adicción simplemente a la tablet. Eso ya es una adicción, ya es una enfermedad psiquiátricamente aceptada. Pero en paralelo la Virgen viene a decirle, bueno, es que se han olvidado de Dios, tienen que volver a Dios. Y empieza a enseñarnos que hay que volver a confesarse cada mes, el viernes, para el primer viernes, primer sábado y primer domingo. Antiguamente se acuerdan que para el corazón de Jesús se hacía el primer viernes. En 1930, en Fátima, le pidió a Lucía que hiciéramos los primeros sábados. Y en Medjugorje nos dice, vuelvan a la confesión los primeros viernes, primeros sábados, primeros domingos. Y si es posible, confiésense siquiera una vez a la semana. Entonces Medjugorje reavivó la confesión. Cuando vayamos a Medjugorje, es asombroso. Tómenle fotos a esa cantidad de sacerdotes en los 86 confesionarios, en todos los idiomas, y además sentados en sillas, en banquitas, porque hay confesiones por todos los lados. O sea que Medjugorje es el confesionario del mundo, es la sanación espiritual del mundo, así como Lourdes es la sanación física, donde la Virgen dejó los baños también para que la gente se sanara físicamente. En Medjugorje también hay muchas sanaciones físicas, pero nos pide la confesión y la Eucaristía. Una de las formaciones que vamos a hacer profundas va a ser sobre la Santa Misa, porque cuando conocemos lo que es la misa, se nos cambia todo el concepto. Yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo hace un mes en el Santísimo que esa charla que va a dar de la misa le llegue al corazón a todos. He intercambiado con mi amiga Catalina River, la que hizo el programa El Gran Milagro. Está en película, que por favor, ojalá véanlo antes de que hagamos la charla. Pero yo le he mandado a ella las charlas que ha dado sobre la misa y le encantaron. Me dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Que su familia vio las charlas que nosotros mandamos y nosotros y mi familia ve la charla que ella nos manda del Gran Milagro. Pues la misa, la Virgen la pidió y nos enseñó qué es vivir la Eucaristía. Entonces en Medjugorje también se hace la adoración al Santísimo martes, jueves y sábado. Ha habido todos los milagros, todos los milagros. La última vez que yo estuve allí, en una adoración al Santísimo, el Señor me mostró toda mi vida, y vi en una forma tan hermosa, ¿no? Veía todos mis pecados, pero no me humillaba, sino que me mostraba de qué pozo, de qué arena movediza, de qué barro me había sacado, con qué misericordia me había sacado y me había perdonado. Yo decía, ay, Dios mío, me sentía tan pequeño, tan mal, pero después cuando terminé era tan agradecido al Señor, porque me mostró todo lo que él había hecho por mí.
Y después de eso, aún ha hecho más. Y sigue haciéndolo, porque la conversión no termina nunca. La conversión es todos los días y eso es lo que quiero compartirles también allá. Nos enseñó también la oración con el corazón. La Virgen María quiere 3 rosas. La rosa del rosario con el corazón y la oración con el corazón, que es la oración de silencio. Es una oración profunda, en silencio, sin hablar, sin decir nada. Se puede hacer mental, se puede hacer vocal, se puede hacer en silencio. Pero hay que aprender a hacer la oración con el corazón para poder aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso yo esta peregrinación la llamo un encuentro con el corazón de María, porque quiero que la Virgen María nos ayude a escuchar su voz y la voz del Espíritu Santo. La voz de la Virgen María es muy dulce, pero tenemos que aprender a escucharla y a discernir. Algunas veces las tinieblas han imitado la voz de la Virgen y han engañado a algunos amigos nuestros. Entonces, la oración con el corazón, el ayuno, la misa, tenemos la Eucaristía y la confesión. Esas fueron las primeras 5 piedritas que el padre Yoso Sopko, párroco de Medjugorje, en el primer año, sacó como una síntesis, pero no. Cuando vayan a Medjugorje van a ver que es muchas más piedras. Por ejemplo, la Virgen dice que en estos tiempos de angustia de zozobra hay un refugio. ¿Cuál es el refugio? La consagración a los corazones de Jesús y de María. Entonces, durante esta preparación vamos a iniciar la consagración y la vamos a concluir en Tijalina. Allá en Tijalina haremos la consagración a la Virgen María. Tijalina es un pueblito donde está una imagen hermosísima de la Virgen que trajo el padre Yoso. Si no podemos hacerlo en Tijalina, la haremos en la montaña de las apariciones. Otra piedrita, yo diría que no es una piedrita, es más grande que la piedra del Peñol, el perdón. La Virgen nos ha enseñado cómo perdonar y eso es muy importante. Ha venido también a enseñarnos que somos iglesia, a orar por los sacerdotes. Y a cada uno de los videntes le dio una tarea. Por ejemplo, a Iván le pidió toda su vida orar por los sacerdotes y por las vocaciones. También le pidió por los jóvenes. A María Pavlovich le pidió orar por las almas del purgatorio. A Jacob por los enfermos. A Vizca por los enfermos. A Ivanka por las familias. Y a Miriana le pidió orar por los que no han conocido el amor de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Quiénes son los que no han conocido el amor de Dios? Le preguntaron a la Virgen, dijo, el amor de Dios no lo han conocido. Muchos cardenales, muchos sacerdotes, muchas religiosas, muchos laicos, muchos agnósticos, muchos ateos, muchas personas aún no han conocido el amor de Dios. Y es verdad, miren, cuando se llega a conocer el amor de Dios, la vida de uno se transforma completamente. Piensen en San Pedro, por ejemplo, antes de llegar al Espíritu Santo y después de llegar al Espíritu Santo. Cuando se tiene la experiencia profunda del amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la vida cambia. Y hay personas en Medjugorje que van a tener esta experiencia. Por eso es que hay confesiones de personas que tienen 20, 30, 40, 50 años sin confesarse. Mi primo tenía 35 años sin confesarse. O sea, llegó a Medjugorje 3 horas metido en un confesionario. Y qué conversión tan linda, qué preciosura. Y muchas personas más que conozco, porque como llevamos un sacerdote con el grupo, siempre le preguntamos al sacerdote, padre, cuéntenos cómo fue su experiencia como confesor. Impresionante las cosas que nos cuenta. Por ejemplo, uno de los sacerdotes me contó una anécdota que alguien vio su aviso en español y creyó que era portugués. Y la persona se metió a confesarse con él. Nuestro padrecito de milagro habla antioqueño y no habla portugués, no sabe ni latín. Entonces empezó a confesar al hombre como una hora y me dice, Omar, yo le entendía todo y lo que yo le decía a él, él me lo entendía. El padre quedó asombrado, asombrado. Me dice, yo no sé cómo, yo le entendía todo lo que él me decía en portugués,
y él me entendía todo lo que yo le decía en español. Es muy parecido al caso del Padre Pío, que confesaba gente de China, de Alemania, de Estados Unidos, y no hablaba esos idiomas. Y el ángel de la guarda le hacía la traducción. En Medjugorje ocurren esas cosas. Hay más piedras en Medjugorje. Está la piedra de la oración en grupos de oración. La Virgen revivió todo esto. Miren que no es que eso no existiera en la iglesia, no. Todo eso que la Virgen nos enseña, nos lo ha enseñado la iglesia. Está en todo el magisterio de la iglesia. Pero muchas de las cosas se habían enfriado, se habían metido en el congelador. Y la Virgen viene, lo saca de ese congelador y empieza a enseñarnos la oración con el corazón, que es otra piedrita, la oración en los grupos, en familia, la oración en la iglesia, la verdadera forma de agradecer después de la misa, cómo prepararse para la misa, cómo prepararse para la confesión. Las obras de misericordia vuelve y las reaviva inmensamente. Entonces, ya estando la Virgen Medjugorje y viene a hacer todo esto, uno se pregunta, bueno, pero si la Virgencita está en el sagrario, ya ha dicho que está más presente durante la Eucaristía que durante las apariciones, ¿a qué voy a ir yo a Medjugorje? Pues miren, ella dijo que en Medjugorje se reciben gracias especiales. Y así es, son gracias particulares. Quien va a Medjugorje, si sea a mediodía, como me ha tocado en muchos casos, es porque la Virgen los lleva. Y hay personas que quieren ir, pero no se mueven. Simplemente no va a hacer. No, pareciera que no es la voluntad de Dios que vayan. Sin embargo, el que va a Medjugorje no vuelve igual. Si vive una buena peregrinación, porque hay dos tipos de peregrinaciones. Las de turismo religioso y las de peregrinación. Nosotros hacemos peregrinación, por supuesto que vamos a conocer los sitios, vamos a reunirnos, vamos a disfrutar a Medjugorje, pero vamos a hacer un encuentro de oración, de confesión, de conversión, de volver a nuestro interior, de tener tiempo para entrar en el silencio del corazón y escuchar al Espíritu Santo. Estar en contacto con personas que nos van a sacudir el corazón y que entonces vamos a querer nosotros volver a Dios y volver a Dios y hacer lo que Jesús nos diga, como dice la Virgen María. Es posible que tengamos fenómenos. Medjugorje hay fenómenos muy lindos, pero no son los fenómenos lo importante. Lo más importante de Medjugorje es Jesús. Se van a sorprender que cuando uno va a Medjugorje, uno cree que el centro es la Virgen y no, el centro es Jesús. Se van a sorprender porque en Medjugorje la Virgen nos hace encontrarnos con Jesús. Y ese es el gran aporte que vemos en Medjugorje, el niño escondido de la Virgen María, el hijo de la Reina de la Paz. Entonces viene a convertirnos, a mostrarnos el camino de conversión al cielo, a guiarnos, a apoyarnos, a enseñarnos, pero viene como una madre. La Virgen no viene a hablar de teología ni de filosofía. Los mensajes de la Virgen son directos, sencillos como el de una mamá. A los teólogos no les gustan, a algunos, ¿no? A otros sí, pero ¿por qué? Porque es que Dios no le revela las cosas grandes a los sabios, a los soberbios, a los entendidos, sino a los pequeños, a los sencillos, a los humildes. Así que esta preparación de Dame Yugori, también nos tenemos que confesar, porque mientras más pequeños, más humildes, más sencillos nos hagamos, el encuentro con la Virgen María, con Jesús en Medjugorje es mucho, mucho más grande. Las primeras veces que yo fui, pues sentí el abrazo de la Virgen, el perfume de la Virgen, las mirellitas, el fenómeno del sol, un poco de cosas. Las últimas veces que fui, nada de fenómenos, nada. Pero la presencia profunda en el corazón, la voz de Dios que me mueve en el corazón, ya sin fenómenos, créanme, si me toca ver el fenómeno del sol, bendito sea Dios, lo agradezco, como lo he visto 30 veces, pero el sol para mí ahora es Jesús, la Eucaristía, y el perfume más hermoso que existe es el Espíritu Santo.
Y la gracia más grande es el amor de mi papá Dios. Y la dicha, la suerte, el orgullo, el honor más grande es estar en la casa de mi mamá, en la casa de mamá María, estar con ella, sentirla. Eso sí, siempre he sentido el abrazo de la Virgen allá, la presencia, las bendiciones. Entonces, Medjugorje es un sitio de gracias especiales. Por supuesto que muchos de nosotros vamos a recibir las mismas gracias especiales en el Santísimo, en el Sagrario, en la misa y en los grupos de oración. Por eso, cuando volvemos de Medjugorje, les voy a pedir con todo mi corazón que se integren a los grupos de oración que tenemos, al de las 10 de la mañana, al de las 6 de la tarde, al de las 9 de la noche, al de las 3 de la mañana, al del sábado a las 7 de la mañana, a las escuelas de María, a los encuentros y los congresos, a las obras de amor que hacemos. ¿Por qué? Porque hay que estar integrados con la manada. Si nosotros nos separamos de la manada, el león rugiente que busca devorarnos viene y nos descuartiza. Los grupos de oración son muy, muy fuertes. La Virgen nos enseñó, y entonces yo quiero también enseñarle a ustedes lo que la Virgen nos enseñó por 8 años de cómo formar los grupos de oración y que hoy en día hemos creado los grupos de oración virtuales. Eso no les tocó a los muchachos de Medjugorje, pero la Virgen nos ha enseñado a nosotros y el Espíritu Santo nos ha enseñado a hacer los grupos virtuales también. Entonces, en síntesis, Medjugorje es la continuación de Fátima. Fátima, 3 secretos, Medjugorje son 10. ¿Van a ocurrir? Sí. ¿Cuánto falta? No sabemos. Padre Pétar lo verán allá con nosotros, ojalá que pueda venir a una charla como siempre. Tiene unos 78 años, pero está más entero que yo. Yo tengo 77 y subo cerros con mi perro. Él se ve muy fuerte. Pero la Virgen dijo que los secretos se van a dar en vida de los videntes. Y los va a dar el Padre Pétar. Calculen, 78 años. No sabemos, 5, 10, 15, un año. No sabemos. Estamos cerca del fin de los secretos. Y no es tan importante los secretos, no. Yo no tengo miedo a los secretos, no me importa lo que ocurra. Lo más importante es nuestra conversión, volver a estar en el camino al paraíso, volver a estar en gracia de Dios, a escuchar la palabra de Jesús, a enamorarnos de Dios, a vivir los sacramentos y a encontrar ese cielo maravilloso que es estar con Dios. Así tengamos cruces. La cruz es la llave que nos va a abrir el cielo. Ojalá que nos toque, ojalá, a algunas personas les ha tocado ver la Virgen, sentirla, tomar fotos de ella ya. Yo tengo 120 fotos, la próxima les muestro más. Pero cuando la Virgen llega sobre un rayito, sobre un rayo muy lindo, se para como en una nubecita, tiene un vestido gris, un manto blanco y una corona de estrellas, pero las estrellas son separadas y son vivas. Cuando la Virgen se va, se despide diciendo, vayan en paz, queridos hijos míos, y entra en esa luz. En el cielo se abre una cruz y la Virgen entra en la cruz. Yo lo he traducido de esta manera. La llave para entrar al cielo es la cruz. Aprender a aceptar la cruz, amar la cruz y a descubrir que el Espíritu Santo tiene un plan para cada uno de nosotros en la cruz. Yo les voy a dar el libro de los mensajes, ya con los 44 años completos de mensajes, porque tenemos que conocer qué nos ha enseñado la Virgen María, y ahí está. Tenemos que conocer el catecismo, tenemos que conocer la Biblia. Poco a poco iremos conociendo el magisterio de la Iglesia y algunas vidas de los santos. Y un libro muy importante que me enseñó a leerlo Santa Teresa de Jesús. Yo estudié 15 años la oración contemplativa con Teresita, Juan de la Cruz, Teresa, etc. Y Santa Teresa de Jesús nos enseñó algo muy hermoso, y es que si nosotros aprendemos el camino de la cruz, como San Juan de la Cruz, como Teresa Benedicta de la Cruz, tenemos el camino al cielo. Entonces, aprender el plan que el Espíritu Santo tiene para nosotros
Y conseguirlo a través de la Virgen María es lo más fácil del mundo, así como en las bodas de Caná. Cuando la Virgen María le pide algo a Jesús, Jesús definitivamente no le niega nada a su mamá, porque ella todo lo pide de acuerdo a la voluntad del Padre. Yo le pido a ella que interceda por cada uno de ustedes, por cada uno de los que vamos a ir a la peregrinación, por cada uno de los que se quedan, para que aprendamos por qué ella ha venido. Son sus últimas apariciones sobre la tierra y está allá todos los días. Entonces, es un honor y es una bendición poder estar con Mamá María allá en Medjugorje. Pero si las condiciones económicas no me dan, pídanle a Mamá María. Ella dijo, si es necesario, yo me apareceré en cada casa. Y se ha manifestado en cada casa. Aquí en mi casa se ha manifestado y en muchas casas. Entonces, eso es lo que quería comentarles un poquito en esta primera charla de a qué vino la Virgen María, conversión, y después, para la conversión nos enseñó todas las cosas que necesitamos, oración, Eucaristía, confesión, ayunos, Biblia, amor, perdón, consagración, grupos de oración, etc. Y eso poco a poco lo iremos desarrollando. Nuestra próxima charla va a ser sobre el ayuno. Quisiera que ustedes vayan practicando poquito a poco antes de llegar a Medjugorje. Qué rico es, qué hermoso sería que en Medjugorje pudiéramos ayunar siquiera un día completo o parcialmente, ¿sí? Entonces, y los que no pueden ir a Medjugorje también me acompañan con el ayuno desde acá. Con el ayuno se pueden vencer hasta las guerras. Con el ayuno hemos logrado la curación y la sanación de enfermos de todo tipo, del cáncer más agresivo hasta las enfermedades más sencillas. Y sobre todo, una enfermedad muy grave que existe en el mundo que se llama la incredulidad. Si tenemos hijos, papás, hermanos, familiares, amigos incrédulos, oración con el corazón y ayuno. Con esas dos cosas se expulsa cualquier demonio. La Virgen María entonces nos dé su bendición, como nos enseñó el director, el padre Slavko, de quien les hablaré también en otras formaciones. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Inmaculada del Espíritu Santo, por el poder que el Padre te ha concedido, envíanos legiones de ángeles, capitaneados por San Miguel Arcángel, que nos libren de todo poder maligno, que nos sanen, que nos ayuden a abrir el corazón al Espíritu Santo para nuestra conversión y ser unas lucecitas para la conversión de muchas personas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber respondido a su llamado. Una feliz noche para todos.